El ensayo audiovisual es actualmente una práctica cultural con una gran diversidad de temas, métodos y contextos de uso. If I had to conduct an experiment that would yield insight into neorealism, I'd build a time machine and travel to Italy circa 1952. I'd ask Vittorio De Sica to make a film using Hollywood actors like Montgomery Clift and Jennifer Jones. I'd then team De Sica up with a Hollywood producer, the kind that liked to impose his will and sensibility onto a film, someone like David O. Selznick. In bringing these two worlds of cinema together, I'd hope for a clash in sensibilities so great that it would result in two cuts of the same film, one by De Sica and the other by Selznick. I would run these two films side by side and examine each cut, and in the difference, I would find something to say about the essence of neorealism. El ensayo audiovisual también se extiende frecuentemente a la relación del público con esas películas y en particular al modo de esa relación con las tecnologías digitales y con la producción y la circulación y la recepción del cine. De este modo, las obras en general se pueden entender como una reflexión sobre los modos digitales de ver cine, puede ser una forma, o la práctica del ensayo audiovisual propiamente dicha, que implica una especie de superposición entre la herramienta, un método y el objeto de análisis. La variedad formal y temática de cada ensayo depende en gran medida, sobre todo, no tanto de la formación de los autores, sino del contexto de producción y de publicación de un ensayo. Las distintas tradiciones cinematográficas y artísticas están condicionadas por la mirada. Y en este caso, el ensayo audiovisual, que si bien ensayo es una palabra que viene del ámbito de la literatura, el ensayo literario, ¿no? Como género literario, en el ensayo audiovisual lo podemos ubicar al ensayo audiovisual, puesto que tenemos como materia prima el lenguaje audiovisual en un lugar que pretende abarcar todas las potencialidades de una práctica cultural. Remite a la tradición literaria, pero no necesariamente a un pensamiento analítico. Entonces, partiendo de esa base, podemos decir que en el ensayo audiovisual tenemos más libertades, y no necesariamente tenemos que documentar la relación entre un sujeto y un objeto de manera como una descripción exhaustiva y objetiva, ¿sí? Que quizás tiene como metodología o como objetivo el documental clásico. We can see this strategy at work in the following scene. De Sica shows Montgomery and Jennifer's entire walk through the restaurant, whereas Selznick implies this walk by jump cutting through it. These in-between moments are what most movies seek to cut out. And yet, it's these in-between moments that De Sica seems to be valuing. Syncing up another scene, we're able to see another value of De Sica, which Selznick sees as disposable, certainly contrary to Hollywood filmmaking. Note where Selznick cuts. This is a standard movie-making cut. In fact, most directors would have called cut on the set soon after Jennifer left the frame. De Sica, however, keeps rolling. He lingers on the space that the lead character has just left to stay on others who are still there or are about to enter the frame. This is a favorite move by De Sica. He does it throughout the film. His main characters leave a space, but his cameras don't follow, nor does he cut. He lingers on extras that we'll never get to know. For De Sica, these extras are fellow inhabitants, not extra, but vital, and therefore worthy of some time. By lingering, he decenters the primary characters. Selznick has cut almost every one of these lingering moments out. Lingering on those who add nothing to the story is considered excessive, or even worse, a distraction, derailing the plot or drawing attention away from the stars. It is an unnecessary diversion, like this wedding passing by, which he also cut out. Como decíamos, teníamos
tres posibilidades, y dentro de los 5 minutos que tenemos que abarcar, de posibilidades narrativas en ensayos audiovisuales. Podemos abarcar una especie de relato más vinculado al, a la forma tradicional de abarcar el documental, es decir, una narrativa, una pequeña narrativa con una introducción mediante entrevistas y un desarrollo de una acción particular en un medio específico. Por ejemplo, la pandemia en el monoblog Salta, opiniones. Y se desarrollan todas las opiniones y las imágenes que uno crea pertinentes para que de este modo lograr una narrativa por medio de testimonios, ¿no? Cuarentena. Porque, no sé, me deprimí, tuve con fiebre, angina, y mi mamá también se deprimió mucho, le bajó la presión y eso. Vamos de locutor, sí señora. Los que trabajamos en edificio cumplimos siempre, salimos desde el primer día, salimos a trabajar. Por lo que se decía, nos perseguía el virus. Llegaba a mi casa y lo sentía en mi espalda el virus. Venía a trabajar y lo sentía que estaba adelante el virus. Pero después de que se conoció cómo es, buen día, después que se conoció cómo es la enfermedad y cómo había que tratarla, se me fue el miedo. Y bueno, dentro de todo yo la pasé bastante bien a la cuarentena, porque como soy ecologista extrema, me dio la sensación de que estaba bueno que los encierren a los depredadores y que tenga la oportunidad de salir en la naturaleza depredada. Ese fue uno de los pensamientos más fuertes que tuve y bueno, me ayudó a vivir. Yo mantengo el orden. Se llamaban a la policía, pero es áspero el tema, porque estamos en una propiedad privada donde la policía no puede entrar, no puede ejercer. Entonces, y bueno. No, a mis vecinos no los puedo ver, yo tengo una amiga que vive a la vuelta y no la puedo ver. Un ensayo audiovisual de tipo más conceptual o temático. Entonces acá, en este caso, ya podemos utilizar otros elementos del lenguaje audiovisual. Ya no necesariamente podemos incorporar entrevistas, se puede, pero en todo caso se utiliza una voz en off narrando sobre el poder evocador de depresión y angustia que genera el encerramiento en pandemia, ¿no? Por ejemplo. Entonces ahí empezamos a utilizar voz en off, poesía, algunos textos que hayamos leído y nos parezcan interesantes que aparezcan en pantalla, o leerlos en off, imágenes y sonido que hablen por sí solos, pero todos nucleados alrededor de un solo tema o un solo concepto, ¿no? Lo anterior era una narración por medios de entrevistas encadenadas, ¿no? Contando algo específico sobre un evento puntual. Acá, en este caso, tomamos el concepto, el tema y nos desarrollamos alrededor de él. Pueden elegir cualquier tema, no sé, tema muerte, tema amor, tema sufrimiento, tema contaminación, tema individualismo, el tema indiferencia, solidaridad, egoísmo, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre eso pueden desarrollar de este modo que es un poquito más conceptual.
Hay cementerios solos, tumbas llenas de huesos sin sonido, el corazón pasando un túnel oscuro, oscuro, oscuro. Como un naufragio hacia adentro nos morimos. Cómo ahogarnos en el corazón, cómo irnos cayendo desde la piel al alma. Hay una muerte y muchas. Muerte desolada, muerte rural, muerte de la tierra, muerte del aire, muerte asombrosa, muerte amenazando. Muerte prematura, muerte absurda, muerte injusta, muerte denigrante, muerte de mierda. Muerte misericordiosa, muerte celestial, muerte con culpa, muerte latente, muerte inocente. Muerte invencible, muerte déspota, muerte poderosa, muerte legal, muerte de la conciencia, muerte magnánima, muerte urbana, muerte sorda, ciega, muda, muerte indiferente. Hay cadáveres, hay piedra pegajosa losa fría, hay la muerte en los huesos, como un sonido puro, como un ladrido sin perro, saliendo de ciertas campanas, de ciertas tumbas, creciendo en la humedad como el llanto o la lluvia. Se seca el agua. Se apaga el fuego. Termina el tiempo. Llega la muerte. Tercer modo, sobre el que no tengo mucho que decir porque es muy parecido a cierta lógica que vimos en el experimento, el movimiento del Siga Vertov, ¿no? El cine ojo, esa concatenación de planos y también un poco vinculado al surrealismo, digamos, como un poco una mezcla de los dos. Sería un ensayo documental en donde estaría todo permitido, ¿sí? Absolutamente todo permitido. Narrar con imágenes, narrar solamente con una voz en off, narrar con imágenes, con voz en off, con entrevistas, con fragmentos de entrevistas, narrar con efectos de video o con enlaces de montaje parecido a lo que, por ejemplo, hacía mucho el formalismo ruso.
su verdadera vocación.